Bueno, vamos a grabarlo. Vamos a empezar con razonamiento verbal. Eh, yo quiero hacer una hincapié en una situación muy breve para poder irme a los ejercicios. Yo quisiera que les quede muy claro que en este tema a veces pues no sabemos todo, incluso el mismo instructor, o sea, en este caso yo. A veces la forma o el criterio que ustedes puedan resolver muchas veces depende de la habilidad que tengan. A veces ni sabemos qué habilidad tenemos y nos enfrentamos a un problema y lo podemos resolver. Entonces, si ustedes revisan la página que yo les pasé y ahorita la vamos a trabajar, se van a encontrar con muchos ejemplos o ejercicios. No se trata que los vean todos y que revisen todos, simplemente donde ustedes lo vean y que se sientan bien identificados con lo que van a hacer, con eso es suficiente. Por ejemplo, a veces te preguntan oraciones incompletas. Ya vimos, ya trabajamos lo de analogías y oraciones incompletas. En este apunte dice, el famoso cantante deleitó a su público asistente con sus mejores temas. Entonces, pero aquí viene la pregunta. La P1, F1 es como decir una frase o una preposición 1 y 2. Y nosotros tenemos que unirla donde están los puntos. El contexto es todo esto. Entonces, aquí viene sus mejillas palidecieron, se alargó el rostro. Entonces, espacios punteados vienen cómo resolverlo. Y aquí viene un ejemplo. Dice, son las posibles soluciones que el autor del ejercicio propone. Recuerda, solo una debe permitir recobrar el sentido inicial. La que no son respuestas se conocen como distractores. Ahí dice la pregunta. Fíjense. A veces la investigación choca frente con las creencias políticas religiosas. En otras ocasiones simplemente, y viene puntos suspensivos, puntos seguidos, lo que es aceptado. Si nosotros leemos estas dos palabras, a veces la investigación policial choca de frente con las creencias políticas religiosas. En otras ocasiones simplemente respeta lo que es aceptado. Entonces, viene lo que ustedes ven aquí, son opciones de que las palabras que pueden ir en las líneas punteadas y ustedes tienen que marcar como la opción respuesta correcta, la A o la C, la E o la B o la D. Si ustedes se fijan, cuando hablan de investigación, puede ser policial, puede ser científica, puede ser histórica, puede ser artística y natural. En este caso, la oración original sería, a veces la investigación científica choca con las creencias políticas, simplemente cuestiona lo aceptado. Entonces, el término investigación no necesariamente es policial, porque policiales están determinando un hecho y hablar de respeto es otra cosa. En la histórica, las investigaciones históricas a veces son muy difíciles porque prácticamente son historia, es subjetiva. Entonces, tenemos que irnos con una cuestión, ¿cómo se dice? Más objetiva como la científica, ¿no? Criterios para resolver. O sea, te ponen este ejercicio y tú puedes decir que cualquiera puede ser correcta, ¿sí? El texto original viene siendo esto. Criterios. Una es la semántica. Las palabras que conforman el texto tienen la posibilidad de relacionarse entre ellas debido a que sus significados aceptan
estas relaciones sin caer en situaciones ilógicas. Ojo con la palabra ilógica. De ahí el ejemplo de la expresión, los gritos de las piedras me ensordecían. Solo es aceptable en el campo de las figuras literarias. Aquí se limita a una figura literaria, como aquellas películas de fantasía, de ciencia que habla el sapo y hablan todos, pero no el de una construcción gramatical de carácter semántico. Algo similar se presenta en la oración, la silla pelea con el sofá. El término pelear no puede establecerse en la relación con otras palabras, ni siquiera figurativamente, debido a pelear se aplica a seres vivos y no a cosas. O sea, esa es la cuestión semántica. Tienes que buscar palabras que puedan relacionar semánticamente con el contexto. O sea, una palabra que tú encuentres lógica, ¿sí? Por ejemplo, en la anterior, tú puedes decir la policial y respeta. Sí, pero no hay una lógica cuando dices simplemente respeta lo aceptado. Generalmente en la investigación policíaca no se aceptan las cosas aceptadas, ¿sí? Pero en cambio esta palabra cuestiona porque está haciendo alusión a esa investigación. Ahora, la propiedad léxica. Toda palabra o palabras que integran el contexto tienen que tener la posibilidad de relacionarse entre ellas por su significado y pertenecer a un determinado contexto de tal manera que expresiones como el huaquero exhumó los ceramios preincas. Tú no sabes que tú te encuentras una palabra, una oración así, es así, pero tú dices, ah, caray, pero no sé qué es huaquero, ¿sí? Quizás sí sepa que se exhumó, ¿sí? Los huaqueros era creo que todavía existe una comunidad que vive en el Perú, ya que la palabra exhumar preferente connota la idea de desenterrar restos de los seres vivos, y el huaquero que lo busca es cosas de valor histórico y pecuniario. Esto significa, cuando dicen van a exhumar el cadáver de fulano que murió, es desenterrarlo y estudiarlo. A eso se refiere, ¿no? Sintáctica. Al conformar las oraciones se debe tener en cuenta el respeto a las reglas sintácticas para evitar se presente la agramaticalidad, o sea, lo cual es grave. O sea, agramaticalidad significa que no hay una lógica, ¿no? Incluso aquí en el texto está mal, hay un error, esta palabra de no debe estar escrita. Así, por ejemplo, Kevin le trajo a sus padres varios regalos. El cuadro bien ganaron y amerizó, no lo entiendo. El hidroavión, él, no encuentro lógica. Ninguna es correcta, existiendo una escala agramatical, porque entonces tú dices, Kevin le trajo a sus padres varios regalos. Pues sí, pero ¿cuántos? ¿Cuáles? ¿Sí? Y el cuadro bien ganado y amerizó, no hay ninguna lógica, no le entiendo nada. El hidroavión, él, no sé, él es un artículo. Debería ser el hidroavión, ¿sí? La primera debería expresar, Kevin les trajo a sus padres varios regalos. Les trajo, ¿sí? La segunda, el cuadro ganó bien. La tercera, fíjese dónde está. El hidroavión amerizó, o sea, como que aterrizó cuando se aterriza en el agua. Carácter semántico. Ahora vienen los ejemplos. Miren, es una virtud cuando se necesitan meditar. Vamos a ver, la astucia es una virtud. La astucia no es una virtud, es una cualidad. La prisa es un verbo. La osadía no, es una valentía, es una cuestión de acción, ¿sí? No es, tú tienes que relacionar con la segunda palabra, con esta palabra, virtud, ¿sí? Prontitud, no, que algo que hagas pronto no es una virtud, ¿sí?
La paciencia, eso es una virtud. Este ejercicio en particular, los rastros verbales podrían ser el verbo ser del sustantivo virtud y el adjetivo meditados, los que llevan a afirmar que la respuesta sería la paciencia es una virtud cuando se necesitan decisiones meditadas. Ahora, esta es una tipo de oración explícita. O sea, explícita quiere decir que ahí está el resultado. En el mismo texto te dice el resultado, que tiene que tener una lógica con las palabras que están escritas. Entonces, las implícitas, estas quizás las implícitas son las más difíciles, porque tú, es como decimos, tú tienes que saber leerlo entre líneas, tienes que entender el objetivo, tienes que entender qué quiere decir el autor. No te lo dice textualmente de una forma, no te lo dice de una forma explícita, te lo dice de una forma entre líneas, escondido entre las palabras. Dice, la línea cultural del país se manifiesta la consistencia de línea en el territorio. Vamos a ver, la homogeneidad cultural del país se manifiesta en la coexistencia de las costumbres complementarias. Quizá esta podría ser correcta. La unidad cultural del país se manifiesta en la coexistencia de ciudades similares. No. Muchas ciudades tienen distinto tipo de cultura. Incluso de una colonia a otra colonia hay ciertas semejanzas, hay ciertas similitudes, pero no son iguales. La uniformidad cultural del país se manifiesta en la coexistencia de los mismos idiomas. No, en una ciudad puede haber gente que hable distintos idiomas y no es una forma uniforme. La pluralidad cultural del país se manifiesta en la coexistencia de diversas tradiciones. Cuando nosotros hablamos de cultura, hacemos referencia a las tradiciones de una ciudad o de un pueblo. Similitud, varios grupos étnicos. Étnico es parecido a lo de los idiomas. Entonces, esta oración en particular se resuelve considerando la palabra cultural y coexistencia. Palabra cultural y coexistencia en este sentido. La pluralidad cultural del país se manifiesta en la coexistencia de diversas tradiciones. Este texto es lógico, ¿sí? Por analogía, en estos ejercicios se realizan comparaciones de manera explícita, de tal manera que los términos asemejados puedan ser identificados por ideas vinculadas a su propia naturaleza. Los meteoritos como estrellas fugaces con la atmósfera. Los meteoritos explotan, pero no rebotan, ¿sí? Los meteoritos deslumbran y tienen contraste. No es lógico. Los meteoritos no oscilan, o sea, no oscilan como decir un péndulo o un péndulo de una campana, etcétera. No. Los meteoritos sí viajan, pero no en el aire. En la atmósfera no hay aire, ahí es una cuestión ilógica. Para este ejercicio las palabras fulguran y rozamiento son las mejores en sentido de la oración. Los meteoritos fulguran como estrellas fugaces por el rozamiento con la atmósfera. Fulguran es que se propagan en la atmósfera. Fulguran es que tienen hacen un destello como una cola no es como las estrellas, es parecido a las estrellas fugaces, ¿no? Por eso se le llama fugaces, por eso se le llama la palabra fulguran, ¿sí? Por casualidad viene otra. ¿De qué cuentas hay? Por contradicción, por uso ilativos y de carácter figurado. Vamos a ver hasta cuánto, quiero darle unos 5 minutos, unos 10 minutos a esto.
Se presentan situaciones de causa y efecto, en las cuales se puede pedir una resolución para complementar la oración, el nexo conector. Quiero que quede claro que las palabras que van en la línea punteada se le llaman conectores, ¿no? Que establece la relación de la causa y efecto. También puede darse situaciones que requieren causa y efecto. Mientras corría, no se dio cuenta del intenso que ya había insensibilizado la nariz y las orejas. Bueno, mientras corrían, no se dio cuenta del aguacero intenso que le había mojado las narices y las orejas. Pero allí es difícil que tú digas que no, el efecto de que llueva te vas a mojar, ¿sí? Pero ojo con esto, que te des cuenta, que no te des cuenta es muy difícil. Nosotros nos damos cuenta cuando nos mojamos, ¿no? Calor quema. Mientras corrían no se dio cuenta. Claro que sí sentimos el calor, es un efecto, el calor nos da un efecto, ¿no? Sí lo sé, no es, esta palabra no se dio, es que claro que sí te vas a dar cuenta. Mientras corrías, no se dio cuenta del viento que azotaba. Sí te das cuenta cuando el viento azota, ¿no? Es el efecto. Mientras corría no se dio cuenta del frío intenso que se le había insensibilizado la nariz y le congelaba la oreja. El granizo lo sientes. Aquí esta pues es la correcta porque el efecto del frío tiendes a helarte la nariz y las orejas. Eso es común y las manos, ¿no? En este ejercicio en particular, los rastros verbales intenso e insensibilizado. Intenso e insensibilizado. Hay que estar bien listos con los verbos nomás. ¿Sí? Nos lleva a pensar como causa el frío y como efecto el congelamiento. O sea, como causa el aguacero y efecto mojaba, pues es una cuestión lógica, si te das cuenta. Calor quemaba, si te das cuenta. Viento azotaba, si te das cuenta. Frío, no te das cuenta del congelamiento de tu nariz y oreja. Por contradicción, o sea, las que se contradicen. En este tipo de oración se presentan ideas con sentido opuesto, ya que existen palabras antónimas en el contexto a las preposiciones que forman la oración y se ponen de una manera sutil. O sea, al decir de una manera sutil, te están dando a entender que a lo mejor caes en un distractor y te equivocas en la respuesta. La reconocida rectitud de su permitió destacarse la posibilidad de. Entonces, la rectitud de tu discurso, fíjese bien, permitió, aquí hay un verbo, ¿sí? Entonces, el discurso permitió descartar toda la posibilidad de sospecha. Aquí es muy difícil porque tú tienes un discurso, pero tu discurso es de rectitud. O sea, tu discurso es bueno, es bueno. La reconocer tu biografía permitió descartar la posibilidad de desprendimiento. Si tú tienes una buena biografía aquí, una buena biografía, no va a suceder el desprendimiento, ¿sí? Si tú tienes una reconocida conducta, vas a permitir que te culpen de algo, ¿sí? O sea, aquí es un detalle de que se contradice el mismo, hay una contradicción en el mismo texto. O sea, si yo tengo una buena actitud, por ninguna forma me voy a permitir la posibilidad que se me culpe. Y así se va con esta, ¿no? El uso ilativos actualmente se ve de manera independiente ya que se trata de oraciones
sus resoluciones de la clase de conector lógico y función que tiene la oración. Entonces, esto dilativo se refiere a un conector lógico y la función que tiene la oración. O sea, aquí vamos a lo lógico. El progreso de la ciencia de nuestro siglo es respetado por todos, ¿sí? Por el hombre común que percibe las aplicaciones técnicas de la ciencia. El progreso de la ciencia de nuestro siglo es respetado por todos, menos por el hombre. No, no es lógico. El progreso de la ciencia es respetado, incluso hay una ilógica. El progreso es respetado por todos y por el hombre. Puede ser aquí, está aquí correcto, por todos, a decir por todos, por todos. Y el hombre es parte de todos. Somos parte de todos, tampoco. Nuestro siglo es respetado por todos o por el hombre. Aquí están excluyendo al hombre. Y no sé qué es todos y qué es hombre. Todos somos todos donde está metido el hombre, ¿no? Entonces, esta oración en su segunda, tercera frase, proposición nos lleva a pensar que la idea de inclusión. Entonces, aquí está la B. ¿Sí? Figurado todo esto y vienen los test. ¿Sí? Bueno, vamos a poner la página que les había comentado, que se las pasé. ¿Ya la ven? ¿Ya la ven? Sí, ya se ve. Miren, aquí es muy difícil que yo le diga vamos sobre esto o no vamos sobre esto. Aquí el truco de estas palabras, que puedan eliminar las que ustedes crean que es la incorrecta, ¿sí? Muchas veces hay una palabra aquí que no sabes qué significa. Sinónimo es como decir, el sinónimo de burro es jumento. Son palabras que significan lo mismo, pero se escriben de diferentes formas, sinónimos. Por ejemplo, sinónimos son palabras que describen de manera distinta, pero tienen significado igual o parecido. Por ejemplo, denodado, intrépido, embaucador, falsear, pero vienen, vamos a ver, allá el sinónimo de convicto, convicto. Vamos partiendo de que ustedes suponen la respuesta a esta. Abrumado, culpable, aprisionado, acusado, convencido. Nosotros sabemos que hay convictos, los convictos que están en las cárceles, ¿sí? Yo no puedo decir que es un acusado. O sea, no es sinónimo de convicto. ¿Por qué no es sinónimo? Porque un acusado puede estar preso o no puede estar preso. Convencido es que aquí se refiere a una situación que yo me convenza de que esto está bien o aquella acción está mal, etcétera, o que yo puedo hacer lo que pueda, ¿no? Abrumado es que estás lleno de cosas. Entonces, convicto viene cayendo en culpable. Solución. Convicto es un adjetivo que califica al reo a quien legalmente se le ha aprobado su delito, aunque no lo haya aceptado. Entonces, como ejemplo, podría decirse el reo convicto pugnó legalmente. Entonces, la respuesta correcta es la B. Vamos aquí vienen unos test. Vienen las respuestas. Vamos a ver si se puede ver. Uy. ¿Cómo le hago aquí? Uy, me fui muy grande. Espérame tantito.
No sé si la alcanza. No. Después no lo van a alcanzar a leer. Cuando se esté el video. Vamos a ver. Propenso. ¿Cuál es el sinónimo? Rápido, porque se nos va a ir el tiempo. ¿Cuál es la respuesta? Ay, ¿qué hice? ¿Cuál es el correcto de la 1? Estoy esperando. ¿Inclinado? Inclinado. Sí, porque tú estás inclinada a hacer una acción o estás propensa a hacer una acción. A ver. Pendón. La 4. ¿Saben qué es un pendón? La primera pregunta. ¿Saben qué es un pendón? No. No, mire. Aquí va a ser difícil porque vamos a suponer, tú sabes que es enseñanza. Nunca se escuchado la palabra enseñanza, sinónimo pendón. Estándar, el estándar de tu calificación esta nunca has escuchado pendón. Signo y símbolo son otro rollo. El signo es una letra, el símbolo es una letra también o es una figura. Entonces, el pendón son las banderas. ¿Sí? Si ustedes ven, acá están las respuestas, miren. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo aquí están las respuestas de como ejercicio. Ustedes estamos en el tema, fíjense, estamos en el tema de sinónimos. Aquí en este tema, ¿lo alcanzan a ver aquí el cursor? Sinónimos. Yo no voy a ver razonamiento verbal primaria, pero si nos vamos a sinónimos, aquí está antónimos, aquí viene antónimos acá abajo, antónimos es lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, altruismo, el que regala, el que da, el que ayuda, lo contrario es el egoísta, el que no da, no apoya nada. Obturar es como tapar, detener. Entonces lo contrario es desatascar. O sea, es como la cañería, la taza del baño o lavabo, se tapó, nosotros decimos se tapó, pero la palabra es obturar, está obturado. Entonces hay que destacar, desatacar, destapar. Eso es el lenguaje popular de nosotros, ¿no? Vienen ejercicios de antónimos y vienen las respuestas. Quiero que vean esto. Miren, por ejemplo, de antónimos, la palabra contrario. Vean la 41, débito, la tarjeta de débito, ¿sí? A ver, 41, la respuesta correcta es la A. Si se fijan, débito no te genera intereses. Hablando de tarjetas de crédito, de débito, ¿sí? Lo contrario son los créditos. En la de débito no hay préstamo, no hay gravamen, no hay tributo y no es hipotecario, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nómada, la 45, la C. Nómada, si usted no sabe una palabra por definición, 2 puntos, nómada. La respuesta correcta es la C, sedentario. Generalmente los nómadas van de un lugar a otro, pero a dormir, a descansar, no trabajan y andan ambulando, ¿no? Esto es de antónimos. Si yo me voy al índice que está aquí y me voy a las oraciones incompletas, era lo mismo que veíamos ahorita, implícitas, no implícitas.
Vamos a ver. La oración incompleta es un sistema gramatical en la cual se ha suprimido uno o más términos con la intención de medir la habilidad que los estudiantes poseen para organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. Por ejemplo, pues esto ya lo vimos, ¿no? Vienen ejercicios. A ver. Vamos a escoger. ¿Me pueden resolver la 2? ¿Cuál es? Ni en el chat lo veo. Díganlo, que les dice que se equivoquen. A raíz de puede ser de la crisis ocurrida, parecía que los ideales que acarició al final de su existencia han concluido. A raíz de la derrota, prosperado. A raíz de la tristeza, desaparecido. De la desgracia, permanecido. De la tragedia, sucumbido. ¿No la sabe? La E. Tragedia, sucumbido. En la oración se nota que una relación de causa-efecto. O sea, que hubo una causa que es la que está al lado izquierdo. O sea, crisis, derrota, tristeza, desgracia, tragedia. Pero te causa un efecto. Pero vamos a ver si en el efecto hay lógica. Léala así de esa forma. A raíz de un efecto, de una causa, te causa un efecto. Vamos a ver. Vinculado a lo que sucedió con los ideales de una persona. Dichos ideales al parecer quedaron truncados, pues se dice que fueron acariciados. Aquí dice acariciados. Lo que significa que estuvo cerca de su logro, pero no se concretizó. O sea, cuando hay una crisis, no hay un ideales que tú, digamos, que tú lo hayas terminado, pues. De este modo, ¿cuál sería la causa que pudo haber frustrado un ideal que estaba a punto de materializarse? Debió ser algo sorpresivo y grave, una tragedia que pudo haber determinado los ideales acariciado al final de la vida, finalmente hayan sucumbido. Esta es la respuesta correcta, ¿la hay? Y aquí vienen más exámenes. Si yo abro el número 11, vean ustedes cómo aparece. Aquí está. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? No ocupan andar leyendo todo porque está como para locos, ¿sí? Pero esto posiblemente sí les pregunten, ¿sí? O sea, es probable, por ejemplo, la 4, la se pierde por el apetito, ¿sí? La fe no tiene que ver nada con el apetito. La humildad tampoco con el apetito. Pero habla de honores actuales. Pero la fe no habla de apetito de honores. La humildad de apetito de honores tampoco. La dignidad sí puede hablar de honores, ¿sí? La guerra no habla de apetito de honores. Y así te vas con este esquema, con esta idea, te vas con esto y siguen más ejercicios. ¿De acuerdo? Ya me queda un minuto. Oigan, luego sigue, me interesa comprensión de lectora, el término excluido y los conectores lógicos y pues sí, eliminar esto, eliminar oraciones, conectores lógicos, término excluido y comprensión lectora nomás. Vamos a tratar de verlo mañana, vamos a contar mañana en la mañana y mañana son 2 horas seguidas, ¿no? Sale y vale. Y vamos a ver qué sale porque yo quiero resolver el examen.
¿Alguna comentario? Porque ya se va a acabar el tiempo. ¿Preguntas? Bueno, lo vemos mañana. Mañana, y lo trabajamos mañana. Continuamos con esto en la mañana y terminamos en las 2 horas de mañana y tratamos de resolver exámenes. ¿Sí? Nos vemos mañana, muchachos. Saludos.